Muy buenas, Eduardo. ¿Qué tal, ¿Qué David? tal? Bienvenido a este webinar donde vamos a hablar un poquito de cómo son las oposiciones en Andalucía, las oposiciones al cuerpo de maestro en el año 2024. Sí. Ya sabes que estamos ante un proceso de estabilización, Sí, algo que parece nuevo, pero que se ha dado en otras ocasiones de la historia reciente, ¿no?, en nuestro país. De hecho, yo conseguí la plaza en un proceso de estabilización en el año 2007, prácticamente sin puntos de experiencia, bueno, cero de experiencia, y bueno, a nivel de formación, pues yo no sabía en ese momento ni lo que era la formación permanente, ni los cursos, ni nada, o sea que iba prácticamente vacío, y bueno, pues sí que es verdad que conseguí sacar una nota muy alta y pude entrar dentro de la lista de seleccionados, así que independientemente de que estemos en un proceso de estabilización o de reposición o tradicional, como queramos llamarlo, pues al final da igual que sea un proceso u otro, porque al final podemos conseguir el objetivo de una manera o de otra, ¿no? Así que animar a todo el mundo a que vaya por todas en la próxima oposición, porque en Andalucía además tenemos muchísimas plazas. Sí, la verdad que este año es una suerte. Exactamente. Solamente, por ejemplo, en primaria, pues estábamos hablando de más de 800. Sí, seguramente, o sea, es algunas más al final. Exactamente, es un número muy grande, y bueno, pues creo que es una oportunidad muy buena, y creo que el opositor o la opositora se debería olvidar de si es una reposición, si es una estabilización. Es un proceso selectivo al que hay que enfrentarse, y al final hay que superarlo, porque si no lo superas, al final estás perdido, ¿no? Completamente. Entonces, bueno, como miembro del equipo de preparación, a mí me gustaría que te presentases, que nos contases pues quién eres brevemente, ¿no? Y que luego hablásemos un poquito pues de las pruebas a las que se va a tener que enfrentar el opositor, que sabes que son diferentes a las que te presentaste tú o yo en los años anteriores, en este caso tú en la última convocatoria en 2022, donde ahora ya no vamos a tener caso práctico y tampoco vamos a tener que defender la programación. Hay que tenerlo en cuenta. No vamos a entrar en si es positivo o negativo, nosotros vamos a ir a... Es lo que hay, es lo que tenemos. Exactamente, es lo que hay que ir a trabajar eso y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito tu trayectoria y... Pues ahí yo soy maestro de infantil y de primaria, pero bueno, aquí llego un poco de segundas, ¿no? En primer lugar, pues tuve una etapa como ingeniero. Sí. Corta, larga, intensa, breve, como queramos decirle, ¿no? Pero al final algo dentro de mí, yo tenía ese gusanillo, sabía que al final tenía que seguir lo que sabía que era mi vocación, y de nuevo pues acabé en magisterio, en primera instancia infantil, después primaria, y nada, después de esto pues el proceso me llevó a las oposiciones, las últimas de 2022, que fueron mis primeras, las únicas, es una suerte, fueron las únicas. Y nada, alcancé la plaza, conseguí la mejor nota del tribunal, y de hecho saqué prácticamente un 10, 9,99 en la defensa oral, y nada, pues eso es un poco el camino que me ha hecho llegar hasta aquí. Y después, pues hablando de las oposiciones en Andalucía, tenemos un cambio importante, que es el hecho de que suprimimos el supuesto práctico. ¿Qué es lo que nos hace eso? Que al final buena parte de lo donde podían marcar la diferencia en la parte primera, en el tema y el supuesto, seguramente lo que te hacía diferente, lo que te aportaba ese toque de personal, era el supuesto práctico. Ahora tenemos que centrar muchos esfuerzos en la unidad didáctica. ¿Por qué? Porque al final creo que, sabiendo que son unas pruebas que no son eliminatorias, es decir, que la primera parte no es eliminatoria, la unidad didáctica la vamos a defender sí o sí, entre tantos aspirantes creo que lo que va a marcar esta vez la diferencia, no tanto el tema, que evidentemente se puede personalizar, se puede hacer distinto, hay que seguir bien los criterios, creo que también muchas veces se le presta poca atención, pero donde el factor diferencial va a estar la unidad didáctica. Y ahí pues tener dotes de buen comunicador, que no es necesario tenerlo, se trabajan, ¿vale? Entonces creo que todo eso es lo que va a marcar un poco la diferencia este año en las oposiciones. Sí, yo creo desde luego que vamos hacia un proceso mucho más competencial. Ahora completamente estamos retomando ese concepto de formación competencial entre el alumnado. Bueno, yo creo que tenemos que trabajar por formar a opositores y opositoras competentes, personas que realmente, pues desde muchos puntos de vista, pues sepan afrontar el proceso. Ya no es solo memorizarte un tema
y hacen una unidad didáctica, ¿no? Sino que entran en juego pues cómo escribes, cómo hablas, qué sabes de metodologías, cómo vincular los elementos curriculares, incluso cómo trabajas esto del marketing, ¿no? Sí, cómo te vendes, esa es la realidad. Al final yo tengo una verdad y bueno, o es tu verdad y esa es la que le tienes que vender al tribunal, ¿no? Al final, como bien dices, hay muchos factores que yo creo que son clave. El control del tiempo, que se le presta muy poca atención o en ocasiones es como un tema secundario. El control del tiempo, seguramente en el tema, te marca la diferencia. Sí. Parece que esto no se practica lo de escribir más rápido. Hay muchos tips que te hacen ser diferente y al final, en unas oposiciones en las que las décimas te separan o te acercan a la plaza, el que quiere estar ahí tiene que tener eso controlado. El opositor o la opositora puede pensar que estas oposiciones son como más fáciles. Yo creo que es lo contrario, creo que, estoy de acuerdo contigo, que se vuelve bastante más complejo en el sentido de que no es eliminatorio. Completamente. Todo el mundo va a poder presentarse ante el tribunal, antes no, antes, bueno, pues sí. La primera... Un sesgo. Exactamente, un corte que había ahí con ese tema y el caso práctico. Ahora ya todo el mundo va a poder presentarse ante el tribunal, va a poder dar la cara, va a poder decirle, pues mira, yo soy tal, soy cual. Y eso va a jugar mucho a favor de... Va a ser determinante, David, porque además es que es lo que comentas, seguramente al tener ese sesgo, ¿no? ese corte, te quitaba muchas personas que realmente podrían ser buenos comunicadores y en la defensa oral seguramente estar cerca a una buena nota. Entonces ahora piensa que es que independientemente de la nota que saques, tienes que ir a esa segunda parte. Y ahí vas a competir con gente que es muy buena, que seguramente se haya presentado otros procesos, que juegue con ese handicap de tener pues esa experiencia, que al final siempre es importante. ¿Y cómo se suple esto? Pues con trabajo, teniendo esta parte muy trabajada. Y creo que con el material que tenemos, pues esto puede ser... Y sobre todo con la metodología, con un enfoque muy poliédrico, ¿no? de todas aquellas habilidades que creemos que un opositor de hoy, de 2024, ¿no? Que es la convocatoria, nada tiene que ver con la del 22 ni con el 19, entonces eso es lo que hay que trabajar, un montón de cosillas que muchas veces pasan desapercibidos y que son tan o más importantes que memorizar un tema o que diseñar una unidad didáctica. Lo que has dicho, ¿no? Competentes. Tenemos que buscar docentes competentes y opositores competentes. Exactamente. Buenas, Azucena. Pues hola. Vamos a ofrecer, si te parece, a los opositores de educación infantil algunas claves de lo que supondría la preparación de la oposición y lograr la plaza en nuestra comunidad andaluza, pues partiendo de la base de lo que la normativa ha planteado como novedad y contando además con tu larga experiencia para poderles decir a estos opositores las claves de cómo lograrían el éxito. Si te parece bien, Azucena, podemos comenzar por una idea que tiene que tener todo opositor muy claro, y es: la nueva norma en infantil es la primera vez que marca unas pautas curriculares idénticas a las de primaria, incluso a la de secundaria, es decir, cuenta educación infantil con los mismos elementos curriculares que tienen en el resto de las etapas. ¿Te parece que eso es ventajoso o qué piensas al respecto? Pues desde luego que es muy ventajoso, Juan Carlos. Por fin, la normativa en Andalucía hasta ahora era del 2009, antiquísima. Y efectivamente, en la etapa de infantil estaba como aparte en los centros educativos de lo que es primaria, cuando en realidad los niños van de una para otra directamente. Entonces, me parece muy interesante que efectivamente tengamos los mismos elementos curriculares y desde que los niños entran en 3 añitos en el colegio sigan una misma línea, de un enfoque igual de estudio. O sea, que es innegable que está muy bien. Muchos profesores de infantil, no sé tú si te pasará lo mismo, Azucena, piensan que todo esto de las situaciones de aprendizaje, de las nuevas unidades didácticas, pues bueno, las de infantil ya lo hacíais, ¿no? Ya estabais trabajando por proyecto, por unidades didácticas integradas en las aulas de infantil. Pero sí es cierto que en Andalucía
Una de las claves es que por primera vez se habla de competencias en las aulas de educación infantil. Antes eran capacidades, a mí me parece que podía ser algo similar, pero al hablar de competencias estamos fijando unas situaciones de aprendizaje, unas planificaciones de aula que van a permitir al profesorado trabajar todos los ámbitos de manera globalizada. ¿Crees que el opositor necesita saber cuáles son las claves de esta globalización o que ya los tienen? A ver, en la parte práctica sí lo tienen ya, porque efectivamente la gente de infantil ya lleva muchos años trabajando de forma global y haciéndolo todo de esa manera. Pero el opositor tiene que saber plasmarlo eso ahora en los documentos. Hasta ahora en infantil no existían las competencias y ahora sí que las hay y tienen que aprender a hacer eso precisamente, hacer esa programación y esa secuenciación de todo y aprenderse los nombres nuevos, porque ahora todo se llama de forma diferente. De hecho, estarás de acuerdo conmigo que una de las cosas que les podemos ofrecer en Tutea, en Innovatio, es que vamos a decirles cómo flexibilizar los criterios de evaluación y los saberes básicos mínimos para poderlos adaptar a 3 años y a 4 años. De manera que no se sientan solos a la hora de planificar una unidad didáctica con sus situaciones de aprendizaje para cualquiera de estas edades. Pero sí me encantaría que me dijeses, eso luego llevado al aula en actividades, ¿cómo crees tú que enriquecería una unidad de un opositor? ¿Con qué tipo de actividades te parece que podría quedar aquello consistente? Pues mira, las actividades que yo recomendaría para infantil es una de las etapas fundamentales, porque es cuando empiezan en el proceso educativo los niños. Entonces, tienen que ir a la última, tienen que ser innovadores. Entonces, actividades tipo de las que se demandan ahora mismo, actividades científicas, actividades de robótica, de realidad aumentada, de todo ese tipo de cosas que la gente no encaja en infantil, pero que sí que se hace. De hecho, se están haciendo en las aulas ya, gracias a Dios. Y eso es lo que le vamos a enseñar aquí también, a destacar en ese sentido, no las típicas actividades de toda la vida. Exacto, perfecto. Y sí me gustaría que quien nos escucha sepan que otra de las cuestiones que les van a distinguir como opositores preparados con Innovatio, con Tutea, va a ser el proceso de evaluación en educación infantil. Ahora en Andalucía tenemos un perfil de salida que efectivamente va a permitirnos pues valorar las competencias que adquiere un alumno de infantil a la finalización del ciclo. Incluso vamos a tener el perfil de salida al acabar el primer ciclo, los 3 añitos, para que pueda saber el profesor de dónde parte, cuáles son los niveles que tiene el alumno. Esa evaluación por perfil de salida, ¿te parece necesaria, consecuente? ¿Crees que puede ser distintivo de la preparación con nosotros? No cabe duda, Juan Carlos, porque precisamente la evaluación has tocado el punto clave de todo este sistema. Si tú trabajas mucho, pero luego no evalúas bien, no hay manera. Tienes que tener una buena evaluación inicial y una buena evaluación al final. Y sí que es verdad que es muy necesaria y eso sí que ha cambiado mucho en la normativa. Al introducir las competencias hay que cambiar también la forma de evaluar, porque ahora tienes que evaluar competencias. Eso hay que trabajarlo mucho y eso sí que es una buena novedad. Perfecto, pues yo creo que el mejor mensaje que les podemos dar a todos, a todos los opositores de educación infantil, es que se preparen en armonía, como dice uno de los ámbitos de la educación infantil, y que eso lo sepan con otro ámbito, comunicar adecuadamente al tribunal para lograr la plaza. Ahí está la clave del éxito, distinguirse, sí señor. Buenas, pues lo primero que quiero al hablar con Manolo es presentar a quien nos está viendo a una persona experta en el diseño curricular en Andalucía, porque así considero que su tarea fue en el 2015, al desarrollar el currículum de aquel entonces, en cuyo desarrollo yo colaboré con él, y en lo que es la nueva norma curricular con la LOMLOE,
y con la que van a tener que presentarse los opositores a la plaza que necesitamos que consigáis en 2024 y que vosotros efectivamente estaréis preparados para ello con nosotros. La primera pregunta que te haría, Manolo, es ¿cuáles consideras que son las claves de la nueva norma en el diseño curricular de una unidad didáctica, que es la que nos piden, globalizada? Bien, Juan Carlos, ante todo, compartir contigo una charla es un placer, es un orgullo además estar y que me hagas estas preguntas todavía más, porque compartimos esta misión, ¿no? Entender el currículo es crucial para un opositor, pero no solo entender los elementos que configuran el currículum, entender que estamos ante un currículum integrado, comprender cada uno de esos elementos. ¿Por qué un currículum integrado requiere de la relación de esos elementos en torno a desempeño? Eso es crucial. Definir bien esos conceptos y, sobre todo, entender que un currículum, si no es globalizado, no tiene sentido. Es decir, nos enfrentamos a muchas tareas de la vida que no son ni de matemáticas, ni de lengua, ni de naturales. Es decir, que tenemos que poner en juego todos aquellos aprendizajes, sea del área que sea, para resolver esa situación. Correcto. Además, es importante que los opositores entiendan que en la defensa que van a hacer de su unidad didáctica, que va a estar surtida de situaciones de aprendizaje, pues van a tener que conectar con el tribunal en un apartado, como el que estamos diciendo, que suele ser muy árido. Contarle al tribunal cuáles son los elementos que yo voy a emplear en la unidad didáctica, sacados de la norma, suele aburrir, suele a veces incluso aprenderse de memoria y se repite ante el tribunal lo que es una competencia específica, un criterio de evaluación o un saber básico. Y tenemos la posibilidad de enseñar a un opositor cómo hacer de ese apartado ante el tribunal algo ameno y que sobre todo práctico. Voy a trabajar esta competencia específica en el aula cuando hago esto y voy a evaluar con este criterio cuando estoy haciendo esta actividad y voy a trabajar estos saberes básicos cuando haga aquellas otras. Porque es interesantísimo poder, y no sé si estás de acuerdo conmigo, diversificar la secuencia didáctica de manera que las actividades que pongamos en la defensa ante el tribunal sean activas, sean motivadoras, tengan unos productos intermedios, un producto final lo suficientemente, primero, realizable, segundo, contextualizado, tercero, motivador para el alumno. ¿Crees que la clave puede ser esta? ¿Las actividades? Efectivamente, o sea, no puedo quitar una coma. Lo has dicho. Contextualizar es la manera de dar sentido a ese currículo árido que a veces podemos defender con mucha terminología, pero en un aula ese currículo tiene que ser contextualizado. La motividad para el alumnado, la diversificación de las actividades, todo radica en que el alumno vea que ese currículo está contextualizado a un problema real que tiene que resolver. Efectivamente, no dudo en ni una coma. Y luego hay otra cosa, Manolo, que me gustaría que le trasladásemos a los opositores. Y es, si algo les va a diferenciar con nosotros del resto de los opositores, es el que van a saber trasladarle al tribunal una ética de la evaluación competencial. ¿Cómo evaluar? La gente va a presentarse ante el tribunal diciendo qué utiliza para calificar al alumno. Pero nosotros les daremos las claves de cómo fijar una evaluación competencial de desempeño. Hablo contigo y recuerdo que en el 2015 tú tenías unos niveles de desempeño competencial y que ahora lo tenemos guardado para facilitársele a quien esté con nosotros, trasladado a la nueva norma, y es: un alumno debe de demostrar no solamente lo que sabe, sino lo que sabe hacer. Pero el profesor debe de saber valorarlo con unos instrumentos y saber trasladarlo a lo que marcan los descriptores operativos. ¿Piensas que la evaluación
es la clave de lo que va a distinguir a un opositor? Por supuesto, indudablemente este tema, como bien dice, llevamos muchísimo tiempo trabajando en ello, comprendiendo el sentido de lo que bien dice es una evaluación auténtica del desempeño. Ese concepto requiere de reconocer en el alumnado aquello que es capaz de hacer. Y para saber hacer eso tenemos que hacerlo con unos instrumentos adecuados, entendiendo muy bien ese concepto de competencia, de reconocer desempeño, que la competencia necesita tener un dominio, un nivel de dominio para entender que estamos evaluando un desempeño, no estamos, como bien también has dicho, calificando, no estamos utilizando siempre los mismos instrumentos, sino necesitamos de diversificar instrumentos y de reconocer competencias. Esa es la clave. Luego entonces le tenemos que trasladar a los opositores que vengan con nosotros que van a tener las 3 herramientas para conseguir la plaza. Van a saber explicar la concreción curricular mejor que nadie, van a hacer una secuenciación didáctica con actividades más motivadoras que nadie y van a saber explicarle al tribunal cómo se evalúa competencialmente mucho mejor que nadie. Quien no nos siga está en el camino incierto. Quien venga con nosotros conseguirá el éxito. Efectivamente, hemos llegado a través de este pequeño debate a transmitir que o trabajamos en un modelo integrado de todos los elementos o estamos dando pinceladas. Exactamente. Muy buenas, Juan Carlos. Buenas. ¿Qué tal? Un placer poder igualmente charlar contigo y muy ilusionado con el proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Sin duda. Para poder ayudar a los opositores y opositoras de Andalucía en la convocatoria de 2024, una convocatoria que va a ser muy interesante, ¿no? Porque estamos ante un proceso de estabilización donde van a entrar en juego otra serie de habilidades o herramientas que el opositor o la opositora van a tener que tener muy presentes y que nosotros pues hemos contemplado desde el minuto 1. Me gustaría hablar contigo sobre algunas cuestiones que de alguna manera fundamentan nuestra propuesta, lo que vamos a trabajar en la escuela, cómo lo vamos a hacer y cuál es el sentido de todo esto, ¿no? La primera de ellas, y es inevitable, creo que después de la pandemia ya no somos los mismos. No porque no seamos los mismos, porque al final pues somos las mismas personas, ¿no? Creo que en eso no ha cambiado nada, pero sí que hemos visto pues que a muchas personas pues nos han dejado en un momento, hemos visto que la vida se va y creo que nadie estamos dispuestos a perder nuestro tiempo ya. Y nosotros creemos que eso en la vida del opositor es muy importante, ¿no? Sin duda. ¿Por qué? Porque venimos de un modelo, desde nuestro punto de vista, ya anacrónico, que es el de ir todos los sábados, ¿no? Un día a la semana, 4 horas a un preparador y un poco bueno, pues abordar las pruebas allí con él, ¿no? Cuando muchas de las cosas que se hacen ahí se podrían hacer en un tiempo mucho más reducido y muchas de las cosas que no se tratan ahí sería imprescindible abordarlas, ¿no? Sin duda. Ha cambiado el modelo, ha cambiado la sociedad, ha cambiado el tipo de opositor. Entonces, todos los que pretendan conseguir una plaza, conseguir trabajar de maestros, tienen que reflexionar sobre lo que dices. La enseñanza presencial va dando paso a una preparación que depende más de una agenda personal, de un aprovechamiento del tiempo que cada vez es más valioso, tanto para el opositor como para cualquiera que se dedica a la educación. Y por tanto, ese tiempo que le dedicábamos a ir a asistir a unas clases presenciales se debe de ir sustituyendo, y así lo dicen todos los parámetros, por una preparación como la que ofrecemos, en la que nuestro tiempo puede ser gestionado de forma individual, los ritmos de aprendizaje y de preparación son los que marquemos nosotros, teniendo en cuenta que nos ofrecen, como vamos a ofrecerles, una fórmula que va orientada al éxito. Tenemos que perderle el miedo a esa gestión personal y tenemos que entender que el otro modelo ya forma parte un poco de la historia.
Desde luego, y bueno, en relación con lo que comentas, la formación online de calidad, ¿no? Porque muchos preparadores, academias, han entendido, creo que la preparación online de una manera errónea, ¿no? Porque lo que han hecho ha sido trasladar pues, esa preparación presencial, esas 4 horas, en vez de hacerlas en un sitio físico, pues te las llevo a Teams, te las llevo a Zoom, y si 4 horas presenciales son hoy en día difícilmente digeribles, ¿no? Porque, no sé si te pasa a ti, pero ya la atención, más de 15 minutos, 20, es difícil, ¿no? Se pierde. Se pierde totalmente. Pues trasladar ese modelo a lo virtual es condenar al fracaso nuestro esfuerzo. Yo creo que hay que seguir sustituyendo, como bien decimos, esa enseñanza presencial, reiterativa, apoyada en un único o en 2 preparadores, que, bueno, le cogemos la onda y efectivamente nos acomodamos a su manera de ser, a su manera de explicar, por otro formato en el que vamos a tener equipos de personas de mucha valía, materiales muy importantes y muy solventes para que nuestra preparación sea de entidad y de calidad. Exactamente, respecto a esto que comentas del equipo, ¿no? Yo soy de los que piensa que no todos sabemos de todo, ni podemos saber de todo si queremos llegar al nivel de excelencia que nosotros pretendemos, ¿no? Entonces, nosotros hemos montado un equipo donde tienen presencia personas que han estado como miembro de tribunal, personas que son directores, personas que son directores, personas que son doctores en educación, personas que son innovadoras y, por supuesto, personas que están en el barro, ¿no? en el aula. Creo que la suma de todo esto hace que el opositor se pueda sentir muy seguro, pueda tener la certeza de que aquí nadie le va a abandonar ni le va a dejar tirado, como puede ser en otro tipo de preparaciones que se puedan dar, ¿no? O de fórmulas de preparación, que hay un equipo muy preparado, muy solvente y sobre todo muy comprometido. Y respecto a lo que comentabas también de los materiales, creo que esto también es importante reseñarlo, ¿no? Y es que todos los materiales que nosotros estamos preparando, pues son materiales que están, lo primero, actualizados a la normativa vigente, que si eres opositor o opositora y te has presentado en 2022, tienes que saber que todo eso no te vale, porque se ha producido un terremoto auténtico en la normativa de nuestro país después de la publicación y la promulgación de la LOMLOE, o sea que hay un cambio total y que luego, bueno, pues todos los materiales que nosotros proponemos están ajustados a los tiempos que tiene el opositor en la prueba y, bueno, pues están científica y pedagógicamente adaptados a lo que debe ser, pues, un proceso de preparación de calidad como el que nosotros planteamos. Cierto. Hay 3 cuestiones claves en esto que dices, David. En primer lugar, que en una preparación presencial tú puedes escuchar parte de la verdad en tus preparadores. Aquí el equipo que conformamos estamos en la facultad de ofrecer una verdad, si no absoluta, sí la más cercana a la que les va a permitir conseguir el éxito, eso en primer lugar. En segundo, que efectivamente los cambios han sido enormes y tenemos que adaptarnos para tanto el temario como para defender una unidad didáctica ante un tribunal, con la certeza de que lo que vamos a decir nos va a proporcionar éxito. Y claro, en tercer lugar, además, que vamos a tener la oportunidad de siempre preguntar a personas que nos van a decir lo que realmente tenemos que hacer y tenemos que verbalizar. Esa seguridad es importantísima, tenerla como respaldo un opositor, porque no va a depender de un único preparador o 2, como estamos diciendo, no. Va a depender de un equipo que va a trabajar en conjunto para dar siempre respuesta a la duda que tengas, a si mi unidad está bien orientada, si mi defensa tiene que aquí o allá, pues mejorar. El equipo que conformamos garantiza eso. Además, un equipo que conoce a la perfección Andalucía, cómo se organiza, cómo funciona el centro,
poquito todo, ¿no? Y bueno, creo que eso que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, de que se lleva a cabo en los centros, ¿no? Que es ese artículo 91.1 de la LOE, modificada por la LOE, ¿no? Que hace referencia a las funciones del profesorado, que es el trabajo en equipo, pues nosotros hemos descubierto que es una manera muy, muy enriquecedora de preparar, de ayudar a la gente y de darle lo mejor de nosotros. Y por último, pues algo que es muy, muy importante es esa atención personalizada, ¿no? Que se concreta en dos aspectos fundamentales. Un primer aspecto, pues en ese servicio de apoyo al opositor, ¿no? En ese apoyo que nosotros te prestamos desde el minuto 1 ante cualquier problema que puedas tener relacionado con el baremo, con la convocatoria, con un problema personal que puedas tener, con cualquier circunstancia o duda a nivel logístico que tú nos quieras preguntar. Estamos encantados de ayudarte. Y luego, por otro lado, pues vas a tener una persona, un tutor, una tutora, un referente que te va a acompañar durante todo el camino y que forma parte de este equipo colegiado de preparación donde, bueno, entre todos vamos compartiendo pues, nuestras impresiones, nuestras correcciones y nuestra ayuda para que al final el producto sea perfecto. El opositor que nos escuche tiene que tener dos certezas. La primera es que no le va a ocurrir como a veces en otras preparaciones presenciales, y es que cuando combinan dos preparadores, pues uno tiene que preguntarle a uno de los dos: el compañero preparador la semana pasada dijo tal cuestión y ahora me la estás comentando o contando de otra manera. Sí. No, en este caso la coordinación en el equipo va a ser tal que lo que se le ofrezca como información o como corrección al opositor va a ser algo consensuado. Exactamente. Y en segundo lugar, quien presente la unidad didáctica para defender ante el tribunal, quien se prepare una forma de defensa, y muy importante lo que voy a decir, quien se prepare con nosotros va a tener la certeza de que podrá asistir al debate, que va a haber 15 minutos en la convocatoria, se dice, de debate con el tribunal, va a tener las herramientas para que en el debate pueda complementar todo lo que ha hecho en la defensa con solvencia. Bueno, pues todo eso va a ser revisado desde el tutor hasta, en este caso, quien nos habla, y quien presente una unidad didáctica tendrá la certeza de que la presenta con total garantía porque estará revisada por todos nosotros, yo a la cabeza. Exactamente, además, muy interesante que esa defensa la vamos a poder hacer de manera presencial e individual, ¿no? Porque nosotros sí que creemos que esto es un proceso competitivo en el que, bueno, pues cada opositor o opositora pues tiene sus armas y creemos que esa privacidad debe ser guardada desde el principio hasta el final, ¿no? Por eso sí que nuestro modelo de preparación es online de manera completa, salvo lo que es la defensa de la unidad didáctica, que será presencial e individual. Así que nada, Juan Carlos, muchísimas gracias, muy ilusionado, con muchas ganas de poder ayudar a muchos opositores y opositoras que deseen pues, contar con nuestra preparación y sobre todo pues, con esta ilusión de también poder contribuir a mejorar el sistema educativo, que es al final nuestro objetivo último. Esa es la cuestión, que consigáis, los que nos escucháis, nos veis, esa plaza, consigáis trabajar como maestros, que es el reto que tenemos por delante.